RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Vamos a entrevistar al compañero Lucio Castro Chipana. Tenemos ese honor de conversar. Ya está con nosotros vía Zoom. Y para esto también ha servido, ¿no?, el tema de la virtualidad, de la informática, sumamente importante para que estar en vivo, en directo, a través de las redes y dar a conocer lo que venimos realizando. Compañero Lucio, muy buenos días. Tiene Lucio la palabra para su saludo correspondiente. Adelante. Alfredo, buenos días. Saludar por tu intermedio a toda la teleaudiencia de RCR, de manera particular a todo el magisterio peruano y al país que siempre está atento a lo que ocurre en educación y a la opinión y mirada que tiene usted sobre los distintos temas nacionales. Sí, Lucio, miren, debo felicitar, reconocer el liderazgo que en términos concretos se viene mostrando y sobre todo el respaldo de los maestros, maestras y auxiliares que de manera contundente, masiva, se ha reflejado el 13 de noviembre, ¿no? El jueves 13, los medios de comunicación nacionales decían más de 15.000 maestras y maestros en Lima, en Loreto el 100%, Amazonas y en fin. ¿Cuál es tu apreciación y la importancia de esta medida de lucha y los logros significativos? Adelante. Hay una expresión que nosotros utilizamos que tiene que ver con la necesidad de desarrollar un trabajo que siempre esté en sintonía con la expectativa, con las demandas, con la necesidad de los trabajadores. Y si hoy el SUTE tiene esa confianza que se ha traducido en el último paro, en cerca de 15.000 docentes que han desfilado por las calles de Lima, otros que han estado dando todo el apoyo desde sus distintos espacios, y los miles de maestros en el país, tiene que ver con que el sindicato histórico y glorioso que es el SUTEA ha sabido corresponder a sus expectativas. ¿Qué desea el maestro? Preocupación de parte del Estado y gobierno por la educación. Preocupación, respeto, consideración a los derechos de los trabajadores a efecto de conservarlos y ampliarlos, pero no lesionarlos, no hacerlos retroceder. ¿Qué espera el magisterio de la población? Reconocimiento, valoración, consideración, que hoy la tenemos y eso se traduce en confianza, en credibilidad, en respaldo, en incorporación, en afiliación y la puesta del grano de arena para fortalecer más nuestro sindicato, y eso nos compromete más en el sentido de saber corresponder a esas expectativas. Y nosotros decimos, el SUTEP tiene todavía mucho trecho por recorrer, mucha confianza que ganar para efecto de afirmarnos como el sindicato único que hoy tenemos esa calidad, pero interiorizado en el corazón y en el cerebro de todos los trabajadores y del país. Sí, Lucio, realmente nosotros siempre decimos la práctica como criterio de verdad y ese es el reflejo de toda una estructura bajo tu liderazgo. Ha habido una reunión con el ministro de Educación, se comprometió a garantizar el pago de los 200 soles, está encaminado. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué temas pendientes hay de los compromisos que asume el ministro de Educación? Este paro nacional que se desarrolló el 13 de noviembre de manera multitudinaria y contundente, ha significado para el gobierno y para el ministerio la lectura de las preocupaciones que tiene el magisterio. Y han atendido y se han comprometido algunas. Había una incertidumbre en el sentido de que el ministerio decía no hay plata para garantizar el aumento de noviembre, y nosotros decíamos está en convenio colectivo, es un compromiso del gobierno, no lo quieres implementar de manera dialogante, entonces con presión y movilización. Y hoy hemos logrado asegurar ese aumento en el año 2025 que algunos no creían, que algunos cuestionaban y que algunos utilizaban para desacreditar al magisterio. Hoy tienen que
simplemente reconocer, hacer su autocrítica, y es un tema que el SUTE logró en favor de los trabajadores. Y como otras atenciones múltiples que hemos tenido, el gobierno se ha comprometido a en diciembre, y vale la oportunidad para decir al Congreso y al gobierno principalmente, que debe cumplir sin postergación el aseguramiento del bono de 487 soles, que es compromiso del gobierno, que está respaldado por mesa técnica y convenio colectivo que tienen fuerza de ley, conforme la Constitución lo dice, para cumplir con el bono de 487 soles y asegurar que la lesión del derecho de los maestros nombrados, 25.000 en el país, sea atendida. El compromiso es en diciembre y estaremos alertas para que en diciembre eso se concrete y logro más del SUTET en favor de los trabajadores se concretará. Queda pendiente y tenemos que denunciar el comportamiento de la mesa directiva del Congreso, que no ha querido abordar un proyecto de ley en el cual el SUTE tiene mucho que ver, desde la propuesta, desde el aseguramiento y exigencia de pensiones dignas para cesantes y jubilados, el proyecto de ley 3864, que tiene como parte de él el 4786, que el SUTE elaboró y que presentó a través de congresistas de la República, y que busca asegurar tratamiento digno para cesantes y jubilados, 162.000 en el país, que hasta la fecha ven postergada su demanda y en donde el Congreso tiene mucha responsabilidad. Hay sesiones todavía del Congreso, nosotros exigimos que este tema sea tratado, sea aprobado y sea la demostración de que hay un Congreso de la República que quiere sintonizar con la población y no distanciarse más de ella. Por lo demás, hay temas que todavía exigimos. Presupuesto para educación el 2026 idóneo. Y al parecer hay una voluntad, no de incrementar, sino de disminuir, que denunciamos y esperamos no avance. El tema de aseguramiento de remuneraciones para los trabajadores y también del bono que siempre se entrega desde hace 3 años al magisterio, que debe entregarse también el 2026. Y el aseguramiento de algo que el gobierno ha hecho en más de 10 años por exigencia del magisterio, que es de un presupuesto para el pago de la deuda social que no pretende considerarse en el proyecto de presupuesto del próximo año. Entonces hay temas ante los cuales vamos a estar alertas, vamos a estar en movilización permanente y el magisterio debe estar preparándose para, si no es de manera dialogada, de manera respetuosa de los convenios colectivos, de los acuerdos de mesa directiva, de la responsabilidad de cumplir con la Constitución y la ley, en las calles, lograr la atención a esas justas demandas. Sí, efectivamente, nosotros somos un gremio que representa a los maestros por el gran esfuerzo y nos ha causado mucha extrañeza que no se haya aprobado la ley por insistencia, la ley 3864 de pensiones dignas, ¿no? Y Lucio, sin embargo, eso podría ser normal en algunos congresistas que tienen una identidad ideológica, pero su silencio sepulcral del bloque antimagisterial, ¿cuál es tu apreciación? Y eso definitivamente, realmente sí es indignante, ¿no? No han dicho absolutamente nada el día miércoles ni el día jueves, cuando con bombos y platillos decían, ya se exoneró del tema de la Comisión de Economía, ahora sí se va a aprobar, y no han dicho absolutamente nada. ¿Cuál es tu apreciación? Mira, de repudio, hay un conjunto de congresistas que son maestros, que no han levantado la mano, que no han expresado ni una palabra con respecto a mayor presupuesto para educación, con respecto a incremento de remuneraciones, con respecto a mejoramiento de condiciones económicas, laborales y de vida para los trabajadores, que no se han preocupado por asegurar pensiones dignas para cesantes y jubilados, que llegaron al Congreso asumiendo un conjunto de compromisos y ninguno lo han cumplido, que dijeron tener un comportamiento en consecuencia con el magisterio y con las preocupaciones del magisterio, y lo que han hecho es traicionar esos compromisos, buscar lo mejor en función de sus intereses, trasladarse de partido político, y hoy seguramente van a acercarse al magisterio diciendo quiero volver a ser congresista, quiero ser diputado, quiero ser senador, y el magisterio sabrá pasarle la factura por haber sido corruptos, mediocres, ineficientes y traidores al magisterio peruano. Con relación a ellos, la única expresión y consideración es de traidores al magisterio peruano, y nosotros, los maestros en el Perú, la tenemos clara.
y seguramente las elecciones del 2026 van a significar para el maestro, para el auxiliar de educación del Perú, para los docentes de todos los rincones del Perú, la evaluación minuciosa, la consideración obligatoria de que en quien depositemos la confianza va a ser alguien que genere nuestra confianza, asuma compromisos y fundamentalmente los cumpla. Y hay maestros con esas características en el Perú, sí. Y hay maestros que provienen del SUTEP con ese compromiso, responsabilidad, sí. Los maestros debemos tener en cuenta ello. Sí, efectivamente, ¿no? Muchos maestros, maestras, cesantes y jubilados y activos también hemos quedado indignando, uno, con ese proceder, sin embargo también con el tema de proceder de manera colectiva del Congreso de la República, y dentro de nuestra plataforma va a continuar esa lucha y va a haber una serie de preparativos para continuar. Este fin de semana, la próxima semana, 27, 28, hay una Asamblea Nacional, Lucio. ¿Qué Exacto. se espera de esa asamblea? Mira, uno, nosotros vamos a desarrollar con la presencia de todos los delegados del país una evaluación de lo que viene ocurriendo en el país, en el terreno político, en el terreno de sus principales problemas, ¿no? Seguridad ciudadana, corrupción, informalidad, la necesidad de reactivar la economía, recuperar la institucionalidad democrática, etcétera. Uno. Dos, vamos a evaluar la situación educativa, el comportamiento del gobierno en ese terreno y con relación a los derechos de los trabajadores. Vamos a evaluar el paro nacional y vamos a determinar también acciones futuras en atención a cómo el gobierno reaccione frente a nuestras exigencias y también el Congreso. Y vamos a, con seguridad, elaborar también o ir bosquejando la formulación de un pliego de reclamos en donde, por ejemplo, el tema de pensiones sigue siendo un tema central y sigue siendo un tema de lucha continua, en donde asignaciones, consideraciones a los maestros que trabajan en zona rural, BRAE, frontera, la atención y preocupación y responsabilidad que el Estado debe demostrar con la educación, con la seguridad social, con la previsión social, debe ser una continuidad. Entonces vamos a elaborar nuestro pliego de reclamos, vamos a evaluar la situación política y vamos a ver mecanismos para fortalecer aún más el trabajo del gremio, un trabajo muy fuerte en el que hay que valorar y saludar a toda la estructura, a todos los responsables del sindicato en el país que vienen trabajando, esforzándose por asegurar que en cada lugar del país haya un maestro, un auxiliar, un trabajador que crea en el SUTEP, que crea en la organización, que crea en la necesidad de que los trabajadores, que todos somos avasallados, estemos unidos en torno a un frente que el SUTEP está impulsando, que es el Frente Social por el Perú. Sí, efectivamente, y en estos días, el martes y miércoles, hemos estado en Moquegua y Tacna. Nuestro saludo también para todos ellos, que ha generado mucha expectativa, no solo en magisterio, sino en la población. Lucio, esta semana que viene es crucial para el presupuesto. Como tú decías, el tema del 30% que consideraban 200 millones y que era poco, para el próximo año no han considerado, y eso definitivamente es indignante, porque ese presupuesto desde el 2014 prácticamente se ha venido implementando por una lucha constante del SUTEP. ¿Qué les dices a los congresistas, al presidente o presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, teniendo en cuenta que es clave y seguramente vas a solicitar o has solicitado reuniones para entablar y dar a conocer nuestras exigencias y demandas? Caso contrario, como consecuencia de la desatención, si no es así, obviamente el camino a una huelga es ya de antemano. A ver, tu opinión. Hay exigencias que son de contenido o en términos de mejoramiento de condiciones laborales que el gobierno debe atender, de condiciones y mejoramiento de situación profesional que el gobierno debe atender, preocupación por la educación y sus grandes problemas que el gobierno y el Estado deben tener, y hay mejoramientos económicos que el gobierno tiene que asegurar y que son naturales que el magisterio los plantee. Ocurre que en las últimas semanas hay un bombardeo noticioso en el sentido de que las demandas que los trabajadores hacen son peligrosas para el Estado, de que proyectos de ley que existen son probable generación de descalabro económico, y eso es mentira.
Nosotros decimos, ¿cómo es posible que cuando se trate de derechos laborales haya una respuesta de consultores, de consejo fiscal, que son exministros pagados por el Ministerio de Economía, que comienzan a señalar de manera efectista, no se deben atender esos derechos de los trabajadores por el descalabro fiscal? Pero no dicen nada ellos cuando hay proyectos de ley o leyes generadas en el Congreso que han generado exoneraciones tributarias, no a favor de los trabajadores o la población o las mayorías, sino a factores de sectores reducidos que están en el poder, grandes empresas, agroexportadores, operadores de telefonía, etcétera. Ahí no dicen nada. Ahí dicen que bueno, la producción va a mejorar, qué bueno, el circuito económico va a fluir. Ahí no se oponen. Y resulta que hay más de 30.000 millones de soles que producto de exoneraciones tributarias lesivas al Estado y a los trabajadores y al pueblo se han aprobado. Nosotros decimos que debe revisarse y debe exonerarse esas exoneraciones tributarias, generar justicia tributaria, generación de recursos y atender las demandas sociales acumuladas durante décadas que el pueblo tiene, que los trabajadores tenemos, y atenderlos porque son justos, son legales y se subordinan a la Constitución. Entonces, nosotros, si no hay solución, si el Estado y el gobierno en tiempos de armonía y de diálogo no llegan a solucionar los temas que tienen que ser solucionados, obligan, empujan a los trabajadores a desarrollar medidas de lucha en las calles, que no queremos, con presión social, que no queremos, pero que es el gobierno y el Estado el que nos obliga a desarrollarlo. Por tanto, si no hay una atención a las justas demandas que los trabajadores tenemos, que los maestros y auxiliares de educación tenemos en el país, nos obligarán a desarrollar acciones de fuerza, y donde una huelga nacional no es una locura ni un acto irracional, que puede ser, evaluaremos los maestros este año o que puede ser a inicio del próximo. Entonces, estamos avisados, los trabajadores para efectos de organizarnos con mayor contundencia, el gobierno para evitar estas medidas que no queremos y que tienen como causa la desatención, postergación de justas demandas. Lucio, en 30 segundos, ayer el grupo absolutamente minoritario por años ha hecho su aventura, encabezado con un mochasueldo, se ha reunido supuestamente con el ministro y su máximo logro, las mesas directivas. ¿Realmente tiene algún efecto para el magisterio? Mira, han demostrado que son marginales, que ni los convocantes participan de su medida, y honestamente son un sindicato que con su actuar no genera preocupación, genera en todo caso hasta una respuesta risible, porque han afirmado toda la vida que son lo que no son. Y en todo caso lo que sí corresponde a decir es lo siguiente, ¿no? Tú decías algo que es fundamental, la práctica es criterio de verdad. Hay un congresista con nombre, Edgar Tello, por ejemplo, cuestionaba y criticaba al SUTEP, se comprometió a un conjunto de compromisos, iba de la mano con Pedro Castillo. Lo primero que hizo fue traicionarlo. Lo otro que hizo fue convertirse en un mochasueldo en el Congreso. Tercero, ha ido pululando de un partido a otro y ahora queriendo ser congresista se ha metido a un partido que antes cuestionaba y acusaba de corrupto y de derecha, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la conducta que podemos sumarla a la de otros que igual que él han actuado, que dan fe y acreditan que la confianza del magisterio la han perdido por esas conductas ajenas a los intereses de los trabajadores, por ser traidores al magisterio y por haber demostrado un comportamiento inepto, mediocre y corrupto. Gracias, Lucio, un placer haber conversado contigo. Y al compañero Gilmer creo que hay que decirle que se quede por Ancash, porque creo que este espacio es un espacio para mí. Muchas gracias, hasta la próxima semana, estimados un abrazo. Seguidores. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.